Soy Eduardo Maróstica, psicólogo, terapeuta y escritor, y te invito a reflexionar sobre nuestras formas de amar, de sentir y de vincularnos. En esta nueva temporada abro con una pregunta que atraviesa a muchos varones hoy, o si querés, algunos hombres. ¿Qué podemos hacer en un tiempo donde oscilamos entre la complacencia y la hostilidad? Dos posiciones que parecen opuestas, pero que en realidad hablan de las dificultades que tenemos para definirnos, nosotros como varones, para reconocernos y para vincularnos. A lo largo de estos capítulos voy a trabajar la idea de qué entendemos por varón hoy, cómo cambió la idea de la masculinidad en los últimos 30 años y cómo nos ubicamos frente a estas transformaciones. Hago una recuperación de conceptos que desarrollo en mis libros y en mis cursos y en los artículos que he escrito sobre masculinidades y las expectativas que recaen sobre los varones, los mandatos, el deber ser, la necesidad de reconocernos históricamente en lo que fuimos y en lo que hicimos y la importancia del contexto para entender cómo nos comportamos. En esta temporada hablo de identidad masculina, de vínculos, de habilidades emocionales, de comportamientos que repetimos sin darnos cuenta y de cómo los varones quedamos atrapados muchas veces entre agradar para no perder o para ser aceptados o reaccionar de manera violenta desde la irritación, entre cumplir lo que esperan de nosotros y escucharnos a nosotros mismos. La pregunta que recorre toda esta temporada es simple, también profunda. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ser varones en un tiempo donde los modelos se movieron, donde las certezas se reblandecieron y donde todavía necesitamos sostener una identidad que nos permita vivir, que nos permita vincularnos y hacernos cargo de nuestras acciones? Si te interesa pensar estas tensiones, revisar tus propios mandatos y entender cómo se juega la masculinidad en la vida cotidiana, bienvenido a esta temporada. Te invito a este primer episodio donde te hago una pregunta, que me la hago yo también, una pregunta que genera incomodidad y que no se responde tan fácilmente. ¿Qué es ser varón hoy en día? Y volvemos a esto que te había planteado antes. Oscilamos entre esta cosa de agradar, la complacencia le llamo yo, como varones en nuestras relaciones, y por otro lado mostrar firmeza, hasta dureza diría yo, y exacerbada por una hostilidad, ¿no? Entre una amenaza y el querer encajar. Y en tiempos de cambio, donde las mujeres, con su narrativa feminista, han modificado el espacio público, lo han habitado de otra manera, donde tal vez antes era un monólogo de los varones, bueno, los varones tuvimos que reacomodarnos. Y ese reacomodamiento implica, en principio, ya no ser los únicos proveedores, no son los únicos que tenemos la arrogancia de decir yo soy el que llevo el pan bajo el brazo. Y si bien hoy parece como que es una verdad de perogrullo o algo que no es ninguna novedad, hay que tener en cuenta que la construcción de la identidad a partir de lo que hacemos, de describirnos y de definirnos por lo que hacemos, el Homo Faber,
que hablaba Hannah Arendt y que también lo mencionaba de alguna manera más filosófica y periférica el Baruch Spinoza. Él decía, nos definimos por lo que podemos, ¿no? Bueno, si yo puedo ser un proveedor, si yo puedo trabajar y traer el dinero a mi casa, ser varón estaba impregnado de ese hacer, de esa provisión. Bueno, hoy en día eso ya no corre con la intensidad y el monopolio que existía hace 30 años atrás. Digo 30 años como una medida generacional lo suficientemente amplia como para describirnos y encontrarnos diferencias en cómo era un tiempo que a la luz de este 2025 nos imaginamos la década del 90, mediados de la década del 90. Por otra parte, hay modelos tradicionales de masculinidad que han quedado arrasados por otros, ¿no? Que tienen que ver más con la fluidez de género, con la construcción fluida del género, que rompe el binarismo, es decir, el par varón-mujer, hombre-mujer, y pone toda una gama de grises entre el varón y la mujer, bueno, que hace que esa fluidez represente una suerte de terreno pantanoso donde tal vez otras personas encuentran alojamiento, porque la categoría varón y categoría mujer son categorías más duras, son universales y borran las diferencias de las minorías. Entonces, claro, esto también agrega una nueva complejidad que dentro de lo que tal vez las mujeres y todas las disidencias planteaban como un privilegio de los varones que tenían o gozaban, mejor dicho, de privilegios en la vida política, en la vida pública, y sabemos que en una sociedad mercantilista, economicista, el que tiene plata manda, el que tiene plata tiene poder. De manera que las construcciones relacionales entre varones y mujeres ya partían de una asimetría de poder a partir del varón definido como proveedor. Y si se organizaba la vida familiar desde esa concepción, la vida de pareja y la vida familiar, bueno, el varón siempre iba a estar en un lugar de poder con respecto a la mujer. Por eso, desde la concepción feminista se hablaba que el terreno del afuera de lo doméstico era un terreno productivo y el adentro, o sea, lo doméstico, era un terreno reproductivo. Entonces, bueno, esto por supuesto genera confusión, porque en tiempos de fluidez, en tiempos donde ciertos mandatos y roles establecidos para los varones fueron cuestionados, pero también la realidad es que hoy las mujeres trabajan fuera de casa con tanto ímpetu y participación como los varones. Entonces, claro, esto hay que redefinirlo. Y tal vez las herencias que han recibido las nuevas generaciones tienen todavía resabios de este patriarcado donde había una inamovilidad de ciertas categorías. Y me refiero a esto, inamovilidad de ciertas categorías es este aspecto de la identidad que no cambia. Ser varón es ser proveedor, punto. Ser varón es comportarse de una manera y no de otra. Ser varón es ser hétero, o sea, el hombre bien hombre es el varón hétero, no el homosexual. Entonces, todas esas certezas que también fueron traducidas, o las podemos traducir como durezas, por supuesto, el que no encajaba y sufría. Hoy en día, tal vez las personas que antes sufrían y no encajaban, hoy están mucho mejor. Pero hay otra incomodidad que apareció en estos varones donde tal vez las certezas pasan por esas
por anclarse en esas categorías, ser varón es ser proveedor, ser hétero, y bueno, hoy está cuestionado eso. Hasta me atrevo a decir que en algunos contextos, decir que uno es varón hétero es a veces mirado con cierto sesgo de desconfianza. En este sentido, me gustaría agregar otro concepto, que es el de la comunicación, y precisamente el de la comunicación humana y el de la teoría de la comunicación humana, planteado en un libro de fines de los 60 y cuyos autores son Paul Watzlawick, Babelas y Jackson, todos de la Escuela de Palo Alto de California. ¿Y cuáles son los conceptos que me interesan de esta teoría, que creo que pueden aportar un poquito de luz a esto que estoy planteando, de la incomodidad, de la confusión a la hora de decir qué es ser un varón, ¿no? Hay un primer concepto que plantea esta teoría, es que es imposible no comunicar. Que desde la mirada o el análisis pragmático de la comunicación, que se hace desde la psicología, todo lo que se comunica es comportamiento, o sea, lo que estudiamos es el comportamiento de las personas. Y lo que comunicamos puede ser con lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, nuestra gestualidad, nuestras palabras, nuestra presencia y ausencia. Es decir, es imposible no comportarse. Aunque a veces escuchamos la palabra inconducta, a veces vinculada a las sanciones disciplinarias en el deporte, ¿no? Una inconducta. No existe la inconducta, no existe el no comportamiento, porque siempre algo de lo que hacemos y de lo que no hacemos comunica algo. ¿A quién? A un otro. Y ese otro interpreta o va a interpretar lo que nosotros hacemos de una manera arbitraria, o si querés, subjetiva. Es decir, que si es imposible no comunicar, podemos decir que todo comunica. Por otro lado, el comportamiento es nuestra unidad de comunicación. Es decir, que es imposible no poder comportarse. Siempre algo vamos a hacer o no hacer que va a ser interpretado por otra persona. El otro concepto es el contexto situacional, cultural. Es decir, todo lo que ocurre en esa comunicación, todo lo que yo hago en un lugar determinado y en un momento determinado, tiene una significancia. Que si yo lo cambio de contexto, también cambia el significado. Entonces, la imposibilidad de no comunicar. Nuestro comportamiento es lo que define la comunicación que es interpretada por otra persona. Y el contexto comunicacional, todo esto conforma una escenografía comunicacional que tengo que tenerla en cuenta a la hora de hablar de la masculinidad. Porque si yo pongo la masculinidad a través de esta conceptualización, ¿qué ocurre? Bueno, un hombre va a ser algo que reafirma su identidad de hombre. Y ese hombre, en ese contexto que hace eso, bueno, lo está redefiniendo como un varón. ¿Por quién? Por alguien que observa a este varón que está haciendo algo que reafirma su identidad. Si yo soy ese varón, yo me siento identificado con una acción, con un hacer que es propio de los varones, y hay un otro que refuerza esa mirada porque sus expectativas de lo que tiene que hacer un varón, bueno, están acordes a eso que yo estoy viendo, ¿no? Ese homo faber se comporta como un homo faber masculino, bueno, en sintonía con lo que se pretende de esa persona. Quiero que se me entienda. La identidad es el concepto que está también, viene de la mano con la masculinidad. O sea, cuando yo digo yo soy,
Eduardo Maróstica, terapeuta. Yo también estoy agregando Eduardo varón. Y en este decir varón, o decir hombre, o decir masculino, estoy trayendo a colación un montón de haceres y de decires que son propios de los varones y que son aceptados y reconocidos como propios de varones por otras personas, por muchas personas, por la comunidad, por mi grupo de amigos, por mi familia. Y en este punto es interesante rescatar algo que tiene que ver con la fragilidad comunicacional. Y esa fragilidad que está íntimamente relacionada con la interpretación de un otro. Donde yo creo que hay certezas, tal vez del otro lado aparecen incertidumbres. Porque lo que yo creo que tiene que hacer un varón, a veces no es validado por otra persona o por mi comunidad. Entonces el concepto de identidad es algo que, digamos, no está desprovisto de tensiones, porque no siempre todo lo que hagamos va a estar validado por la sociedad o por una parte de la sociedad o por nuestra comunidad a la que nosotros nos sentimos parte. Hay algo de la identidad que tiene que ver con lo que no cambia, pero también hay algo de la identidad que fluctúa, que muta, que cambia. Hay un artículo de Edgar Morin que habla de los 5 principios de la identidad, que es maravilloso. Si lo pueden googlear, es fantástico. Y él hace referencia, ¿no?, a esta ilusión de cuando uno dice, mirá, ve una foto de cuando éramos chicos, dice, acá estoy yo. Y esa persona que estoy señalando en una foto que tiene 40 años menos que yo ahora, no tiene nada que ver con lo que yo soy ahora. Ni vivencialmente, ni históricamente, ni fisiológicamente. Y sin embargo, hay algo que reconocemos inmutable y los demás dicen, sí, sos vos. Y esto es maravilloso, ¿no? Por un lado tenemos la inmutabilidad y por otro lado tenemos la fluctuabilidad, ¿no? Lo que a veces nos ocurre cuando nos encontramos con alguien, nos dice, uy, ¿cómo cambiaste? Imagínense el cambio cuando alguien decide cambiar de género, ¿no? Entonces, hay cambios que son paulatinos, que tienen que ver con la edad vegetativa, con el envejecimiento propio del ser humano, otros cambios que tienen que ver con nuestra ideología, otro cambio por el cambio de cultura, irnos a vivir a otro país y vivir el desarraigo y aprender de otra cultura, otro idioma, ¿no? Vos lo escuchás a Cortázar y es argentino y sin embargo hablaba como un extranjero nuestra lengua, ¿no? Y o sea, hay algo, digamos, que él se desarraigó y hay algo que siguió tomando de lo nuestro, ¿no? Entonces, a todos nos pasa esto, que nadie va a dudar de que es Cortázar, y sin embargo, Cortázar, ¿cuánto dejó cuando se fue a Francia? Entonces me interesaría que podamos hacernos algunas preguntas, porque pensando la masculinidad desde este lugar del hacer, no como una esencia, sino desde lo que nosotros hacemos, desde lo que se esperaba que hiciéramos hace 30 años y lo que se espera ahora que hagamos, ¿por dónde pasan los haceres masculinos? ¿Por dónde pasan los saberes propios de los varones? Donde hay una aceptación propia y también un reconocimiento y aceptación de las personas que nos rodean. Y quisiera dejarte una pregunta para que la pienses y la retrabajemos en otros episodios en el plano relacional. ¿Cómo me voy a vincular desde lo que debo hacer como varón en una relación amorosa? O, por ejemplo, siendo el responsable de la crianza como papá de mi hijo o de mi hija.
¿no? Cómo afloran esos mandatos, esos deber ser desde el hacer en la relación. ¿Cómo me tengo que comportar? Bueno, te invito a que reflexionemos sobre esto que nos enseñaron y la disonancia con lo que sentimos. Te convido a reflexionar sobre estas preguntas y otras que seguramente te van a surgir y que me las compartas, me las hagas llegar por YouTube o por redes sociales y nos encontramos en la próxima. Y por supuesto que si llegaste hasta acá es porque te interesó y sinceramente estoy muy agradecido que me hayas acompañado hasta este momento. Hasta el próximo capítulo.